es la victoria de Petro. Ahora este será el mapa político de América Latina por ahora, si no es que Brasil también pronto se tiñe de rojo. Y esto es muy importante lo de Colombia porque si bien he escuchado a algunos decir, bueno, ya en Colombia había gobernado antes la izquierda con Samper y con Gaviria, no, pero no es el mismo tipo de izquierda. Y sobre todo en política internacional, Colombia siempre, a pesar de que tenía a Gaviria, por ejemplo, mantenía una línea muy cercana a Estados Unidos. Esta es la primera vez que en Colombia llega una izquierda radical en todos los sentidos al poder. Y Colombia es muy importante, como yo lo he comentado en videos anteriores. Colombia es el único país de América del Sur que tiene salida por ambos océanos, tanto por el Océano Pacífico como por el Océano Pacífico, como por el Océano Atlántico a través del mar Mediterráneo. Y es la primera vez que llega la izquierda radical en manos del señor Petro a gobernar en Bogotá. Las consecuencias del ascenso de Petro en Colombia son mucho más importantes que el ascenso de Pedro Castillo en el Perú o incluso Evo Morales en Bolivia o incluso geopolíticamente hablando mucho más importante que el ascenso de Boric en Chile. Estamos hablando de un país que geopolíticamente junto con Venezuela es uno de los más importantes por su posición geográfica y en todo sentido. Y en parte porque Colombia era el principal aliado en temas securitarios de Estados Unidos en la región. Así que la llegada de Petro también debe interpretarse como un escandaloso fracaso de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Si nosotros vemos este mapa, bueno, aquí tenemos en gris Estados Unidos, porque no forma parte de América Latina, pero bueno, aquí está cerca. Si nosotros vemos este mapa, vemos que América Latina es la esfera de influencia natural de Estados Unidos. Pero Estados Unidos durante las últimas décadas, por estarse preocupando en conflictos lejanos y que no entiende, y al no entender no los puede ganar, y por eso es que han resultado en fracasos. Estados Unidos, por haber estado tan enfocado en ese tipo de conflictos, ha ido perdiendo cada vez más su posición en América Latina. Y digamos que ahora vienen elecciones en Brasil y es probable que también haya, digamos, un cambio político en Brasil y pues el gobierno de Jair Bolsonaro lamentablemente salga. Es probable. No he revisado las últimas encuestas, pero digamos que viendo la tendencia de cómo va la región, en este escenario pues ya tendríamos una América Latina completamente roja, salvo el caso de Ecuador, Paraguay, Uruguay, países demasiado pequeños que no tienen ninguna incidencia en la conducción del continente. Y vamos a hablar de que Estados Unidos va a tener un área en su esfera de influencia hostil. Esto es muy importante por diversas razones, no necesariamente como se lo especulan algunos, digamos, un poco fantasiosos taquilleros, de que pueda aprovechar la Rusia para construir unas nuevas bases militares y poner misiles y amenazar a Estados Unidos. Ya nosotros no estamos en la época de la Guerra Fría. En la época de la, sobre todo en los años 60, Rusia necesitaba poner misiles en Cuba porque Estados Unidos tenía misiles en Turquía. Los misiles no eran de tan largo alcance. Entonces, con esos misiles en Turquía podían atacar a Rusia, a la Unión Soviética, pues los soviéticos necesitaban una contraparte. Entonces, para eso estaba Cuba. Pero hoy en día existen los misiles balísticos intercontinentales. Los rusos pueden bombardear a Estados Unidos desde la misma Rusia y los norteamericanos también. Así que no necesitan poner bases militares en América Latina. Además de que los rusos saben que si ponen una base en América Latina, los norteamericanos van a reaccionar. Ahí ya no cabe el principio del derecho internacional, de respetar la soberanía de los pueblos. Los norteamericanos no lo van a hacer porque son una gran potencia, es su esfera de influencia. Y las grandes potencias, como yo lo dije en otro video, actúan de dos formas, de forma diplomática y si fracasan por la vía diplomática, utilizan la violencia. Entonces los norteamericanos no estuvieron dispuestos a utilizar la violencia en Ucrania, ni en Georgia en el 2008, cuando Rusia intervino,
pero sí estarían dispuestos a utilizar la violencia en el caso de que los rusos pongan una base aquí en México o en Cuba. Aclaro algo con lo de las bases, antes de que alguien me diga, no, pero es que los rusos tienen bases ya en Venezuela. No, estoy hablando de bases verdaderas, como la que tienen los rusos en Siria, o incluso más allá, no solamente una base, sino silos para instalar misiles, o sea, que puedan atacar a Estados Unidos. Pero eso que tienen, por ejemplo, en Venezuela, que es en una base venezolana, no es una base rusa, es una base venezolana, que tienen ahí una oficina donde hay unos instructores rusos, pues hombre, eso no afecta la seguridad de Estados Unidos. O incluso que puedan replicar algo más o menos parecido en Nicaragua. Pero yo estoy hablando de una base donde instalen para poner misiles y de esos misiles puedan atacar a Estados Unidos. Y eso son palabras mayores. Y eso es lo que se ha referido Putin con el caso de la ampliación de la OTAN. Y se lo dejó muy claro a Finlandia. No bases de la OTAN en Finlandia. Tú te puedes unir a la OTAN y no nos va a gustar y todo, pero no bases de la OTAN en Finlandia que me puedan atacar a Rusia. Entonces, pues bueno, más allá de Putin, perdón, más allá de Biden, más allá de quien esté en Washington, Estados Unidos como gran potencia no va a aceptar, por más principios de derecho internacional que haya, que nadie instale bases militares que afecten la seguridad de Estados Unidos en países de América Latina cercanos a Estados Unidos. Eso no lo van a permitir. Pero el que el continente se tiña de rojo, mientras Estados Unidos está enfocado en conflictos lejanos y que no entiende y por lo tanto no puede ganar, sí perjudica la seguridad de Estados Unidos en otro aspecto. Por ejemplo, Colombia era el principal aliado, pues hasta ahora, porque todavía no ha tomado posesión Petro, el principal aliado de Estados Unidos en la región para de combatir, por ejemplo, el narcotráfico. Ahora con la llegada de Petro al poder, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Creo que muchas cosas van a cambiar. No necesariamente la seguridad de Estados Unidos depende nada más de que no le instalen misiles. No todo debe verse con un punto de vista únicamente militar del Pentágono, de la seguridad nacional, sino de la región en general. Va a ser una región cada vez más hostil a Estados Unidos, en el cual Estados Unidos va a tener cada vez más dificultad de implantar políticas securitarias que le permitan, digamos, proteger a la población de, por ejemplo, el tráfico de drogas, la inmigración irregular, la delincuencia, etcétera. Pero a la vez esto le va a abrir, digamos, puertas a que las otras grandes potencias se metan, no necesariamente desde un punto de vista militar, pero las grandes potencias no compiten solamente en la guerra bélica, sino en todo punto de vista, inclusive en la parte económica. Y como yo les he comentado en anteriores ocasiones, hay un país que se llama China que está creando sus propias rutas comerciales. Y cuando las completen, la idea es ser completamente invulnerable comercialmente a un posible bloqueo de Estados Unidos. Y a ellos se los voy a explicar. Y América Latina entra dentro de la ruta de la seda que los chinos están creando. Por ejemplo, dos países que están en esa ruta de la seda es El Salvador y Honduras, por el cual los chinos están construyendo un puerto en El Salvador y la idea es que esa mercancía china que llega luego pase a Honduras y desde ahí se ha distribuido por todo el Mar Caribe y sea un centro logístico. Pero Colombia, desde hace tiempo, los chinos también han intentado, lo que pasa es que no lo han logrado gracias a los gobiernos de derecha, construir un tren chino que partiera de la costa colombiana y llegara al Mar Caribe colombiano. Y por supuesto convertir a Colombia en un centro logístico de la actividad china en América, no solamente en América Latina. Ahora con Petro eso podría cambiar. Vamos a ver cómo va a ser el gobierno de Petro. No tengo mucha información de qué ha hablado él con los chinos, pero si él es antiimperialista y, digamos, analizando el discurso que en la extrema izquierda latinoamericana antiimperialista en realidad es antiamericano, pues lo más seguro es que va a ver con buenos ojos separar a Colombia de la influencia norteamericana e integrarse a otros, digamos, polos de poder en el mundo, como es el caso de China y, por qué no, de Rusia también.
Y eso podría pasar porque incluso Colombia en un futuro, el futuro compra de armamento, puede empezar a comprar armamentos rusos. O sea, estoy abriendo varias hipótesis, pero ya con el gobierno de Petro en el poder aquí en Colombia, pues todas estas hipótesis deben ser aceptadas y completamente estudiadas. Petro va a estar nada más por un periodo hasta ahora. Vamos a ver si hay cambios constitucionales. Vamos a ver si ahora él tiene éxito en las próximas elecciones en controlar el Congreso. Vamos a ver cómo surge todo. No necesariamente este ya fue el fin de Colombia, no necesariamente. Vamos a ver cómo actúa la oposición, vamos a ver cómo se desenvuelve él en sus primeros años. Pero bueno, evidentemente que estamos hablando de un golpe muy duro.